Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha trazado un título a través de la historia que es realmente eminente. Yo no encuentro un título más apropiado que el título La historia de la redención. La redención efectivamente tiene una historia, se desenvuelve y nace en algo o en alguien. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen del primer capítulo, Esperanza perdida, esperanza recibida, y vamos a tratar sobre un ser majestuoso, y espero me alcance el tiempo para hablar un poco sobre las 9, por lo menos 9 o 10 jerarquías angelicales que se registran en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera preguntarles cómo empezó todo. ¿Cómo es que se gesta el pecado, la maldad? La demonología es el estudio del demonio enmarcado dentro de la teología. Y la demonología es sustancial y vital entenderla dentro del pueblo adventista, un tema que no se estudia. La historia de la redención, el capítulo 1, abre el camino para entender la demonología. Para poder entender la historia de la redención es importante comprender cómo es que un demonio se convierte en lo que es y por qué es que una criatura que es angelical, creada perfecta en este ser llamado ángel, se pervierta hasta lo sumo, en el punto de llegar a ser Satanás, Belcebú, al punto de ser Baal, etc. Bueno, todo lo que Dios creó debe aceptarse por la fe. Todo. Después de todo, a ninguna criatura en el vasto cosmos le consta que el Dios del universo lo haya creado. ¿O sí? Ni siquiera a los ángeles les consta que el Dios creador los creó. Los ángeles no vieron cuando Dios los creó. Dios simplemente les pide que adoren a Jesús y lo reconozcan como su Dios, como una prueba de fe. Lo mismo ocurrió con Adán. Lo crea y lo invita a reconocerlo por la fe. Adán abre sus ojos y lo único que ve es a la deidad, no ve a nadie más, lo cual es movido a adorarle por fe. Lo mismo ocurre con Eva. Duerme Adán para que no vea cómo crea a Eva y se la presenta a Adán y le dice: Elohim, aquí está tu mujer, acéptala, porque yo la hice. Todo el cosmos, a todo el cosmos le tocó aceptar a Dios, Jehová o Yahweh, como el creador por fe. Es más, en la bendita sabiduría infinita, a nosotros nos toca aceptar a nuestros papás por fe. ¿O a usted quién le consta o qué le asegura que su papá es su papá y no lo cambiaron en el hospital?
es una cuestión de fe. Su papá, ¿a usted le consta que su papá es su papá desde muy chiquitico de bebé? Es una cuestión de fe. Miremos, por ejemplo, cómo es que los ángeles se les pide que adoren a Dios Creador por la fe. Yo los quiero invitar para que abran su Biblia en Hebreos capítulo 1. Lástima, hermanos, no tenemos mucho tiempo. Yo voy a tratar de volar a ver si alcanzamos a ver las 9 jerarquías demoníacas. Un tema trascendental. No se muevan de sus sillas. Si tienen ganas de ir al baño, por favor, quédense quieticos ahí. Hebreos capítulo 1. Aquí es donde empieza todo. Aquí en este versículo es donde empieza la historia de la redención. Es aquí donde Satanás empieza a rebelarse. Es aquí el núcleo máximo de Lucifer para rebelarse. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el monógenes teos, el primogénito en el cosmos. En algunas versiones se le dice tierra y en hebreo se le llama Aretz. Dice, y adórenle todos, ¿quiénes? Todos los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios el Padre del Hijo? Que adoren ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y adoren quiénes? Los ángeles. La pregunta es, ¿por qué Dios le pide a los ángeles que adoren a Jesucristo si ellos nunca vieron y no les consta que Jesús y Dios era su creador? Les tocó aceptarlo por fe. Simplemente Dios dice, al introducir a su monógenes teos, dice, adórenle. Es una cuestión de fe. Aquí los ángeles se ven como cualquier criatura que tienen un origen que Dios les pide que adoren a Dios y lo acepten por la fe. Miremos, por ejemplo, el caso de Génesis capítulo 1, versículo 26. Y 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree los peces de la mar y las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Vio a Adán cuando lo creó? No lo vio, simplemente lo creó, dice, y los creó varón y hembra. Al final ellos tuvieron que aceptarlo por fe. Miremos, por ejemplo, el caso de Eva en Génesis 2:21. Dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. ¿Vio Adán cuando hizo a Eva? No. Es así entonces, hermanos, como Lucifer empieza su largo camino que aún no ha terminado. Ninguna criatura fue creada mala, sino que al ser creados se les ofreció una prueba previa antes de ser librados para siempre de cualquier peligro.
una duda y para siempre gozar de la excelsa divinidad de Cristo, de la deidad. Se les ofreció una prueba a todos los ángeles que le aceptaran por fe, lo mismo que a Adán, lo mismo que a Eva. Los ángeles tuvieron la misma prueba, que aceptaran a Jesús como Dios creador. Es lógico concluir que como a cualquier criatura le es difícil comprender por fe la esencia de Dios. Ellos veían a Dios como una luz, lo oían como una voz majestuosa, pero aún seguían sin comprenderle. Su esencia seguía desvelada. Ellos seguían preguntándose y cuestionándose acerca de la naturaleza de Dios y de la deidad. Aunque no penetraban su esencia, sabían que era su creador. Aunque no comprendían su esencia, sabían que Él era santo, el santo entre los santos. Esta era la prueba de las criaturas angelicales: aceptar a su creador por la fe. Unos desobedecieron, otros obedecieron. Los que desobedecieron se transformaron de forma irreversible en demonios. Los que obedecieron se transformaron en seres angelicales mucho más perfectos, porque estaban en la misma presencia de Dios. Así es como comienza la cosa. Así es como comienza la historia de los siglos, la historia de la redención. ¿Cómo es que un ángel empieza cayendo? Y por medio de un ángel es que empieza a desenvolverse la maldad. El proceso de pecaminosidad en los ángeles tiene 3 fases. Para que un ángel se convierta en demonio, tiene por lo menos 3 fases. Por lo menos tuvo 3 fases en cómo es que Lucifer se convirtió en Satanás. Ahí está en el primer capítulo de la historia de la redención. Fase número 1. Así es como empieza el pecado. Lo primero que comenzó en un ángel fue la duda. ¿Qué fue lo que comenzó primero en un ángel? La duda. La duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. Ellos dijeron que ellos empezaron a cuestionar la ley de Dios y dijeron: ¿será que se puede vivir sin la ley? En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de desobedecer la ley de Dios, en ese momento ya pecaron. Al principio, esa aceptación de duda constituyó un pecado venial. ¿Ustedes saben qué es un pecado venial? Al principio, esa duda empezó poco a poco evolucionando. Eso es lo que significa un pecado venial. Cuando va evolucionando poco a poco hasta convertirse en un pecado mortal. Primero está el pecado venial y luego el pecado mortal. En esta fase, ninguno estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera Lucifer estaba decidido a alejarse de Dios. A Lucifer le entró la duda en ese momento. Pero empezó la duda, empezó ese pecado venial, empezó a desarrollarse esa inquietud por tratar de comprender a Dios y no poderlo entender. Y en ese momento es cuando empieza a cuestionarse a partir de la razón. Con razón dijo Lutero que la razón es la prostituta del diablo, porque la razón nos ha llevado muy bajo y llevó a los ángeles muy bajos porque cuestionaron mucho a partir de su razón. Fue entonces como con el paso del tiempo que se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido.
A pesar del dictamen de su inteligencia, que les recordaba que tal desobediencia era contra su razón. Fue así como sus voluntades se fueron alejando de Dios. Lentamente y con el paso del tiempo, sus voluntades se fueron alejando de Dios porque empezaron a darle rienda suelta a la razón, pese a que su inteligencia les decía que estaban en contra de la ley de Dios. Fíjense que hay 3 elementos que se manejan en la caída de los ángeles: la razón, la voluntad y la inteligencia. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, de modo que esa determinación se hizo cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso les resultase más justificable. A partir de su inteligencia empezaron a buscar razonamientos para justificar el hecho de entender de que se podía vivir sin Dios, de que se podía vivir sin la ley de Dios. Y así fue como su voluntad se fue afianzando. Finalmente, ese proceso llevó a un pecado mortal en los ángeles, que se dio a través de un puro acto de una voluntad corrompida. ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? ¿Cuál es la primera fase en la cual un ángel cae? Un pecado venial. Entra la duda. La fase número 2, ¿cuál es? Empieza la voluntad a doblegarse por la inteligencia. Y empieza su inteligencia a justificar a partir de la razón. Y es ahí como se convierte en un pecado mortal. Escuchen esto. Esto es muy importante. La fase 2. Llegó el momento en que cada ángel no solo quiso desobedecer. O sea, ya abiertamente ellos vieron la posibilidad de desobedecer, sino que incluso optaron ya por tener una existencia a la margen de la ley de Dios. Ya no era una desobediencia menor a algo determinado que les resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de vivir aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Esta idea es la que sigue vigente y latente en la mente de los seres humanos. Pensamos de que se puede vivir apartado y a la margen de la ley de Dios, aparte de la Trinidad. Ese autoconvencimiento, ellos se autoconvencieron de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que bien podía ser su creador, pero que en Dios había errores, de que en Dios había fallas. Empezaron a acariciar la posibilidad de una existencia aparte de Dios. Los ángeles empezaron a preguntarse esto. La existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad se mostraba como algo opresor, pesado, imposible de guardar. Lo mismo estamos viviendo hoy en día. Los ángeles empezaron ya a pensar libremente en desobedecer e irse de la presencia de Dios. Por último tenemos la fase 3. En esta fase Dios comenzó a ser visto como un tirano frente al que había que liberarse. En esta nueva fase de alejamiento ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía un obstáculo para alcanzar la libertad. ¿Se fijan ustedes cómo fue el proceso gradual de la caída de los ángeles? Un proceso que empieza con la duda, se va anidando en la inteligencia y en la razón, se va anidando en la voluntad, se va doblegando la voluntad y de repente ya entra un abierto conflicto.
y deciden libremente apartarse de la voluntad de Dios. Miren ustedes qué es lo que pudieron haber pensado los ángeles en la fase 3 y última de su pecado. ¿Cómo es que yo tengo que adorar a Cristo si es un espíritu más? ¿Por qué Cristo, si era un espíritu, se alzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre los demás espíritus? Así fue como comenzaron a odiarlo. Y cuando Dios llama a todos los ángeles a que le adoren, es aquí cuando Satanás se arrodilla, pero con muchas dudas. Es aquí cuando las llamadas de Dios hacia los ángeles se vuelven contraproducentes. En esta fase los ángeles ya convirtiéndose en demonios, es cuando Dios les hace un llamado y puede ser contraproducente, porque se vuelven más rebeldes. Al principio simplemente quieren marcharse, pero si el Padre los llama una y otra vez, si el Padre hubiera llamado a los ángeles, si los hubiera llamado e insistido una y otra vez, seguramente los ángeles hubieran dicho, como un padre le dice a un hijo le dice a un padre, déjame en paz. Así Dios los llamaba, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de Él, tanto más se afianzaría en su alejamiento. En esta fase número 3 de los demonios, de los ángeles, cuando se convierten en demonios, hermanos, es lo que la Escritura le llama hubo guerra en el cielo. ¿Lo han leído? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo pueden los ángeles luchar entre sí si son espíritus y no tienen cuerpo? ¿Qué armas pueden ser usadas entre ángeles si son espíritus? No tienen cuerpo, no están limitados a un cuerpo. El ángel es espíritu, y el único combate que se puede entablar entre dos ángeles o más tiene que ser guerras intelectuales. Las únicas armas que pueden usarse son los argumentos intelectuales. Esta lucha fue una lucha intelectual. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Los ángeles rebeldes daban razones para fundamentar su postura y para introducir la rebelión entre los fieles. En esta angelical conversación de miles de millones de ángeles hubo unas bajas por ambos lados. Ángeles rebeldes que regresaron a la obediencia, y ángeles que fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos de Satanás. Así que la transformación de demonios fue progresiva. La transformación a demonio fue progresiva. Con el transcurrir de sus tiempos, unos odiaron más a Dios que a otros, otros menos. Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno con unos pecados específicos. Del mismo modo, los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Por eso es que hay demonios que se llaman gula, pereza, vanidad, lujuria,
porque en ellos fue desarrollándose más ese pecado específico. Yo quisiera pasar rápidamente en estos 5 minutos que me quedan a la diapositiva que sigue. El tema es más largo, hermanos. Esto es un resumen muy básico. Lástima. Pero les voy a hablar un poco sobre las jerarquías angelicales. El espíritu de profecía dice que de cada jerarquía cayeron ángeles. Imagínense. De cada jerarquía cayeron de ángeles que se convirtieron en demonios. Yo no me imagino un demonio serafín. Imagínense un demonio querubín. Imagínense los demonios principados y potestades. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, 12. El apóstol Pablo nos dice cuáles son estas jerarquías. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y señores. Ahí ya tenemos unas jerarquías. Lo que pasa es que no caemos en cuenta de esto, pero aquí está hablando es de jerarquías angelicales, principados y potestades. Esos son jerarquías. Vamos, por ejemplo, a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por él fueron criadas todas las cosas, ¿en dónde? En los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí vienen las denominaciones jerárquicas de los ángeles. Tronos. ¿Qué más dice? Dominios, principados y potestades. Ahí está. Miremos la próxima diapositiva y vamos a resumir cómo están dadas las jerarquías angelicales. Y quiero que noten, hermanos, que de cada jerarquía cayeron millones de ángeles. Primero que todo, hermanos, tenemos que ser conscientes de que en la Biblia hay un arcángel. El arcángel Miguel, con nombre propio, arcángel Miguel, solo hay uno. Y eso se los dejo claro de una vez. El arcángel Miguel es solo uno y es el arcángel Miguel no está dentro de la categoría de los ángeles porque este arcángel no fue creado. Este arcángel es Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo es Dios. Él no ha sido creado ni fue creado jamás. Por lo tanto, se pone dentro de la categoría principal porque la palabra arcángel Miguel es el jefe supremo y máximo de toda jerarquía, aún de los mismos arcángeles. Y aquí es donde viene la segunda jerarquía, los arcángeles en plural. El espíritu de profecía menciona la palabra arcángeles. ¿Sí lo han leído? Usted dirá, ¿cómo es posible que el espíritu de profecía mencione la palabra arcángeles cuando en la Biblia siempre se menciona en singular? ¿Por qué se menciona en el espíritu de profecía la palabra arcángeles? Hermanos, porque ya les voy a explicar aquí ¿qué se me hizo? Bueno, antes de explicar eso, les voy a corroborar lo que dice el espíritu de profecía, pero sigamos después de arcángeles, ya voy a explicar eso, que es la segunda jerarquía. Esos sí son considerados arcángeles. Le siguen los serafines en rango. La palabra serafín, hermano, es impresionante. El querubín es inferior en naturaleza al serafín. ¿Sí sabían eso o no? La palabra serafín significa bruñido en fuego. Imagínense eso. La palabra serafín viene de la palabra hebrea saraf. Y miren, significa ardiente, abrasador, quemar, incendio, en llamas. Imagínense un demonio serafín.
que no se nos va a aparecer nunca un serafín demonio. Y de estas jerarquías también cayeron. Serafín es la más alta naturaleza creada por Dios. Le sigue el querubín. La palabra querubín significa protector. Es la siguiente jerarquía después de serafines. Hay que empezar, se acabó el tiempo. ¿Cómo somos de esclavos de este tiempo? La palabra querubín significa protector. Y ahí están. No tenemos tiempo, hubiéramos estudiado cada versículo. ¿Sí? La palabra querubín, no sé. Ahora, ¿cómo sabemos que por naturaleza los serafines son más poderosos? Resulta, hermanos, que primero que todo la palabra serafín, primero que todo el serafín tiene 6 alas. 6 alas. La palabra hebrea serafín significa hecho en llamas de fuego, bruñido en fuego. Un querubín no tiene esa definición. El querubín no tiene 6 alas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 7 menciona que tiene el querubín 2. Por lo tanto, ¿quién es superior en naturaleza? Pues el que tiene 6 alas, no 2. Solamente con características físicas podemos ir determinando. Por la definición de su nombre determinamos que el serafín es más grande en jerarquía. Ahora usted dirá, bueno, ¿y los arcángeles? La palabra arcángeles en plural, ya lo voy a leer, el espíritu de profecía menciona arcángeles, no porque existan criaturas iguales a Jesús, sino porque arcángel significa jefe de ángeles. Y en cada jerarquía hay un jefe. Y ya lo voy a leer con el espíritu de profecía. Tremendo, hermano. Por eso se menciona arcángeles en plural, el espíritu de profecía. ¿Estamos entendiendo? De cada jerarquía hay un comandante. Y de todos los comandantes, de todas esas 9 jerarquías, de esos 9 comandantes, hay un comandante, y es el arcángel Miguel. Todo eso está escriturístico, todo eso está comprobado. Invítenme con más tiempo, por ahí con unas de 3 horas, y les demuestro con calma. Ya voy a terminar. Sí, un momentico, hermano. Siguen los serafines, entonces los arcángeles son los jefes de cada jerarquía. Siguen los serafines, que significan, ya explicamos. Luego los querubines, y dentro de los querubines fue donde cayó Lucifer. Lucifer es un querubín, y Lucifer no es un serafín, Lucifer es un querubín, y este ser, querubín, tiene unas características muy especiales, que ya lo vamos a leer en la escritura, que se le conocen como protector. Por ejemplo, el querubín no fue hecho en fuego, sino en oro. El querubín fue hecho de toda piedra preciosa. El querubín fue hecho con címbalo, con música, pero pese a que fue hecho con tantas majestuosidades, no alcanza en su naturaleza un serafín. Después del querubín siguen lo que acabamos de mencionar en Apóstol Pablo: tronos, dominios, virtudes y potestades, ya lo acabamos de leer. Luego vienen principados y potestades, y en un último rango están los ángeles o los coros. Eso es otro rango. O sea, no todos cantan. Todos, aunque cantan, no todos son especializados en cántico. Apocalipsis menciona de que hay unos específicamente dedicados al canto, y esos son los rangos o la jerarquía de los cantores, o la jerarquía de los cantores. Entonces, de todas estas 9 jerarquías, descontando el arcángel Miguel, de todas cayeron y se volvieron en demonios. Ustedes, no podemos categorizar que solo los ángeles cayeron, sí, pero ¿cuáles ángeles? La escritura menciona que cayeron arcángeles, imagínense, arcángeles. Menciona que cayeron serafines. Es que, hermanos, por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es con serafines bruñidos en fuego. Ay de nosotros, dice la escritura en Apocalipsis, que nuestra lucha es con estos demonios perversos. Hermanos, hay demonios que se llaman lujuria. Son especializados, son encarnados en maldad de lujuria. Por eso es que este mundo está podrido en lujuria. Apenas normal. Hay demonios que se llaman gula.
Hermanos, antes nosotros somos medio buenos. Antes, por la misericordia de Dios, es que nosotros perseveramos. Y la victoria nunca va a ser nuestra. Porque si fuera nuestra, ya Satanás nos hubiera consumido hace rato. Por eso es que la victoria la tenemos que ganar es en Cristo Jesús, que es el Arcángel Miguel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Independientemente que hayan serafines caídos, querubines caídos, dominaciones caídos, principados caídos, hay uno que está en la cabeza, que es Jesucristo mismo. Por eso dice Génesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit, en la cabeza, como máxima expresión. La palabra Bereshit en Génesis 1 dice, en la mayordomía de todo, en la máxima esplendor, por encima de cualquier criatura, está la cabeza creándolo todo. Gloria a Dios. Eso dice Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en la cabeza. Es una mala traducción traducir en principio, en el principio, como si se entendiera de tiempo, pero eso no dice la Escritura. La Escritura está mencionando en el principio, pero de cabeza, en mayordomía, en principado y en potestad. Hermanos, no importa si estamos siendo tentados por grandes fuerzas malignas, Jesucristo está en la cabeza de todo. Termino con esto. Quedó a medias, hermanos, lástima. Íbamos a explicar cada jerarquía. Pero bueno, no importa. Termino con esta ilustración. Una de las cosas por las cuales luchamos todos los días es con enemigos invisibles. Nuestro enemigo no es un enemigo visible. Si uno pudiera ver a los ángeles, uno se hace matar, pero por lo menos lucha como Jacob. Pero hermanos, nuestro enemigo es invisible y tenemos que lidiar con un enemigo invisible. Si nosotros pudiéramos, hermanos, verlo, pues nos enfrentamos por lo menos a él, ¿no? Y peleamos, así nos dé duro, así nos acabe. Nos enfrentaríamos a un demonio así, por lo menos, diría yo. Pero es que, hermanos, nuestro enemigo es un enemigo invisible, no lo podemos ver. Él está en ventaja sobre nosotros. Y esa es la realidad. Si fuera visible, uno se hace respetar, por lo menos. Si fuera visible, uno sabe que ahí viene y me va a tentar y uno corre de huida. Pero es que, hermanos, nuestro enemigo, nuestros archienemigos, serafines, demonios, imagínense eso. Por eso es que Daniel, cuando veía a un ángel, temblaba y quedaba enfermo por días y postrado en cama. Porque es que, hermanos, no podemos jugar con candela. Y todo el tiempo nosotros estamos diciendo, diablito, vení, tentame. Todo el tiempo nosotros estamos ignorando el universo cósmico invisible en el que estamos envueltos. Así es como empieza la historia de la redención, hermanos. Un libro que le costó esto que acabé de decir, lo pueden encontrar en el capítulo 1 de la historia de la redención. Ese librito, un libro que le costó sudores a la profeta de Dios. Un libro que le costó años escribir, con sacrificio. No hay un libro más bello, más precioso de entender la demonología como la historia de la redención. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Y espero que esta pequeña reflexión haya servido. Los que quieran tener este tema con más profundidad, continuará. Invítenme, por favor. Porque necesitamos explicar esto punto por punto. Con el espíritu de profecía, porque es que dice arcángeles. Entender eso. Yo no sé si ustedes estuvieron en la conferencia del espíritu de profecía hace como 15 días o un mes, y ahí preguntaron por qué el espíritu de profecía menciona la palabra arcángeles cuando en la Biblia se menciona solo arcángel. Yo encontré la respuesta en el espíritu de profecía mismo. Espero
poder resolverlos muy pronto. Hermanos, Dios los bendiga. Oremos para que nuestra lucha la ganemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Los voy a invitar para que por favor se coloquen de pie, inclinen su rostro y oremos. Oremos. Amantísimo Padre, hemos visto cómo es que un ángel excelso, una criatura magnífica como un serafín, cayó. Hemos visto cómo es que un querubín protector en tu misma presencia, volando contigo alrededor, ¿cómo es posible que una criatura y criaturas tan excelsas hayan caído? Pero esa es la realidad. Cayeron porque doblegaron su instinto, su voluntad, su razón y la fueron alejando de Dios. Eso nos está pasando exactamente a nosotros. Podemos ver las magnificencias de Dios. Podemos ver que no nos acostamos con hambre. Podemos ver que todo lo tenemos y aún así queremos vivir alejados de ti. ¡Qué ingratos somos! Padre, perdónanos. Porque siempre hemos querido vivir a la margen de la ley de Dios. ¿Cómo podemos juzgar a las criaturas angélicas si nosotros hemos hecho lo mismo? Pero te doy gracias, porque Jesucristo vino como hombre en naturaleza pecaminosa para demostrarnos que es posible obedecer a Dios, pase lo que pase. Con años de pecaminosidad, Jesucristo demostró que es posible obedecer a Dios en todo. Gracias, porque Enoc también pudo, porque Elías también pudo, porque muchos hombres de antaño lograron ser tamim, perfectos como Job, como Daniel, como José. Es una excusa pobrísima decir que no podemos ser santos en Cristo Jesús. Es una excusa pobrísima decir que no podemos vencer las 9 jerarquías o las que existan, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. En este momento, Padre, nos declaramos victoriosos. Amén. No importa que se nos desplomen los cielos, toda la hueste satánica tiembla cuando tu pueblo ora. Y por eso estamos orando, para que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Bendice a tu pueblo, Padre. Espíritu Santo, te rogamos que descienda sobre nosotros poderosamente y que de una vez dejemos tanta mediocridad y comprendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero que tengamos siempre presente que la luz del mundo es Jesucristo y que brillamos por Él. Amén. Gracias, Jesús. Beshem Yeshua Meshiheinu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Feliz semana.